El domingo pasado, el domingo pasado, vamos a retomar desde allí, les compartí una palabra que tenía que ver con padres que tomaron decisiones equivocadas, que terminaron afectando con esas decisiones la vida de sus hijos. Esto lo leímos en Ruth capítulo 1. ¿Recuerdan la historia de Elimelec y Noemí? Padres que tomaron malas decisiones, que por sentirse oprimidos por una circunstancia, que en este caso fue el hambre, en vez de tomar el camino correcto, que el Señor les había marcado, que en circunstancias semejantes tenían que volverse a Él para buscar la bendición del Padre, porque el hambre en estos tiempos y para esta nación era una señal de que Dios estaba tratando con la nación para arrepentimiento. ¿Recuerdan esto? Para arrepentimiento. Es decir, la nación cuando se alejaba de Dios, cuando se apartaba de Dios, Dios trataba a la nación de esta manera para que la nación se volviera a Él en arrepentimiento y otra vez fueran bendecidos con toda clase de bendición. Era una manera de tratar que el Señor tenía con su pueblo en aquel tiempo. Ahora resulta que estos hombres, esta familia de Elimelec a la cabeza, con Elimelec a la cabeza, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, en vez de hacer lo que Dios quería que hicieran, que se volvieran a Él precisamente, y buscaran en Él la fuente de toda bendición para sus vidas, decidieron no solamente darle la espalda a Dios, sino que además se alejaron de Dios y de su heredad, de la tierra que Dios les había dado como bendición, para que allí fueran precisamente alimentados con abundancia, porque cuando esta tierra estaba bajo bendición, era considerada una tierra que fluía leche y miel. Una tierra de abundancia, una tierra de bendición extrema, ¿sí? Sin embargo, Elimelec y su esposa Noemí decidieron apartarse de la voluntad de Dios, apartarse de la heredad, apartarse de la tierra que Dios les había dado por herencia e ir a vivir por más de 10 años a la tierra de los enemigos de Israel, a la tierra de Moab. Fueron a dormir con el enemigo, ¿sí? Fueron a vivir con el enemigo, fueron a intimar con el enemigo. Y cuando digo intimar y dormir con el enemigo, lo digo exactamente como lo dice la palabra de Dios, puesto que la palabra dice que habiendo llegado esta familia allí, los hijos se casaron con mujeres moabitas, cosa que Dios también por la ley había prohibido. Esta familia, ¿sí?, había tomado una decisión fuera de la voluntad de Dios, que no habían buscado la dirección del Señor para tomar tal decisión, y por lo tanto fueron buscando un destino, llevados por la presión de las circunstancias, el hambre, los llevó a buscar un destino incierto, por lo pronto, incierto, que al final fue ciertamente un destino de muerte. Como dice la palabra en Proverbios, caminos que al hombre parecen rectos, muchas veces su fin son caminos de muerte. Malas decisiones que nos llevan a desastres en nuestra vida. Gran aprendizaje tuvimos de este mensaje del domingo pasado. De hecho, hermanos me lo hicieron saber y me dijeron que justamente había de alguna manera impactado sus vidas este mensaje. Pero hoy quiero compartirles la segunda parte de este mensaje. La segunda parte de este mensaje que tiene que ver con alguien que sí tomó buenas decisiones a la hora de obedecer a Dios, y vamos a ver las consecuencias. Y vamos a ver que también estas decisiones que toma esta persona las hizo bajo las mismas circunstancias de presión por causa del hambre. Por causa del hambre, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Allí dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo primero que podemos ver aquí en este pasaje, que lo vamos a utilizar como introducción al mensaje de hoy, es que Dios es un Dios que compromete su visitación a las generaciones posteriores nuestras y compromete su bendición también a las generaciones posteriores nuestras cuando nosotros nos mantenemos haciendo su voluntad, ¿sí? Dios visita con bendición nuestras generaciones, Dios visita a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los visita para bendición y para bendecir. En el caso de aquellos que aborrecen a Dios, aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aún con ellos Dios se compromete a visitarlos para también bendecirlos, porque la visita de Dios, a veces hemos escuchado estos pasajes utilizándolos para hablar de las maldiciones generacionales y no tiene nada que ver con eso porque ese pasaje no dice maldiciones generacionales, entonces no debemos hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Lo que dice allí es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Qué significa esto? Que los hijos aprendieron de los padres una conducta pecaminosa y los hijos de los hijos siguieron aprendiendo lo mismo, entonces un patrón pecaminoso, idolátrico, está instalado en esta familia. De eso está hablando, de unas generaciones familiares que tienen instalado un patrón idolátrico en ellos, que se va pasando de generación en generación, ¿sí? Entonces, Dios se compromete a visitar a papá, al hijo de papá, al nieto y al bisnieto, ¿sí? ¿Para qué los visita? Bien, cuando la Biblia dice que Dios visita, ejemplo, cuando Jesús visitó Jerusalén, cuando estuvo en Jerusalén, la palabra del Señor dice que en un momento Jesús miró a la ciudad y lloró. Lloró al mirar la ciudad que se había resistido a la visitación de Dios. Lloró diciendo, Jerusalén, no has reconocido el tiempo de tu visitación. No has reconocido el día de tu visitación. Ahora, ¿de qué estaba hablando el Señor? Que el día que el Señor visitó a Israel, en la persona de su Hijo Jesucristo, Israel no recibió ni el mensaje del Evangelio, ni la palabra, ni al Mesías, no reconoció absolutamente nada de la visitación de Dios y la visitación de Dios comenzó con una invitación. Fíjense que Mateo nos habla allí de cuando Jesús comienza su ministerio. Las primeras palabras que Jesús dijo fue arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que cuando Dios nos visita ¿para qué? Para arrepentimiento. Dios nos visita para tener misericordia de nosotros. Dios nos visita para tener misericordia hasta sobre los hijos de los que le aborrecen. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aún hace misericordia hasta la cuarta generación de aquellos que siguen practicando el pecado. Dios los visita una y otra vez, para que ellos se arrepientan y se vuelvan a su misericordia. ¿Sí? Entonces nada tiene que ver eso con maldiciones generacionales o cosas que a veces se hace decir a los textos cosas que los textos no dicen. Ese texto dice precisamente que Dios visita, y cuando Dios visita es para esto, para llamar a arrepentimiento a las personas. Entonces por eso Dios visita a la maldad de los padres sobre los hijos, es decir, un pecado cultural, familiar, que se ha trasladado de generación en generación. Y en este caso, específicamente el texto dice que es el pecado de la idolatría. Porque de eso viene hablando, de no hacernos imágenes, ni esculturas, de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no postrarnos ante ellas, ni ofrecerles algún culto u honra alguna a estas imágenes, porque Él es nuestro Dios. Muy bien, pero luego dice, en el versículo siguiente, que Dios hace misericordia también a millares a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, que Dios afecta a las generaciones futuras
hijos, nietos, bisnietos, son afectados porque nosotros los padres hemos hecho la voluntad de Dios. Nosotros nos hemos ocupado de oír, entender y comprender la voluntad de Dios y hemos tomado decisiones sabias en el momento oportuno en que fuimos quizás oprimidos por alguna circunstancia que nos quiso llevar desesperadamente a tomar una decisión incorrecta. Buscamos a Dios y Dios nos bendice, no solo a nosotros, sino que nuestros hijos también son alcanzados con esa bendición. Muy bien, vamos entonces a ver una historia que nos habla precisamente de esto y luego vamos a ver qué tiene que ver esa historia tan antigua escrita en el libro de Génesis con nosotros en forma absolutamente directa. Vamos a ver cómo la palabra del Señor relaciona esta historia directamente con nuestra vida, ¿sí? Esto es lo interesante para nosotros hoy. Génesis capítulo 26, por favor, abra su Biblia en Génesis 26 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. Y luego vamos a saltar al versículo 12 y 13. Muy bien, leamos por favor desde el versículo entonces 1 del capítulo 26 de Génesis. Allí dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu papá, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y a todas las naciones de la tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. El 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Sembró y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Lo leí despacio para que fueran ustedes imaginando el cuadro, imaginando la situación, ¿sí?, de la cual estamos hablando. Podemos ver en este primer versículo que leíamos, 26.1, podemos ver allí que la palabra dice que hubo hambre en la tierra, como también había habido hambre antes en los tiempos de Abraham, ¿sí? Cuando el hambre aparecía en la tierra, no era por un problema como en estos días, de pronto se dice, bueno, viene un problema a la economía del país porque la macroeconomía está afectada, porque la bolsa de comercio de Wall Street está... Sí, o sea, hoy en día las economías tienen otra dinámica, sí, y tienen el efecto tequila que afectó hace años atrás, ¿me entiendes? O sea, algo que pasó allá en México, por ejemplo, ¿se acuerdan? El efecto tequila que terminó afectando a otras naciones de Sudamérica, luego la bolsa de Estados Unidos, también cuando hubo el problema de la inflación inmobiliaria en los Estados Unidos, también terminó afectando a otras naciones. O sea, hoy por hoy
las economías están prácticamente globalizadas y afecta a una cosa en una punta de la Tierra, afecta a la otra punta, al otro extremo de la Tierra. Pero en aquel tiempo las cosas eran un poquito más sencillas y un poquito más micro. Era más microeconomía la cosa. Entonces, cuando había hambre en una tierra era porque no había lluvia, sencillamente. Se cerraba el cielo, había sequía y había hambre. A partir de las sequías, las tierras se volvían polvorientas y secas y no había lluvias y se cerraba el cielo y chao, se acabó el alimento, se acabó todo. O sea, era un problema mucho más sencillo, de alguna manera, que ocurría en aquel tiempo por causa de los movimientos de la naturaleza, más que de los movimientos de las finanzas internacionales. Entonces, dice aquí la palabra que hubo hambre en la tierra en los días de Isaac, ¿sí? Isaac, para contextualizar un poquito, para aquellos que no conocen mucho de la historia bíblica, nosotros tenemos desde el libro de Génesis en adelante la historia de cuando Dios llama a Abraham, ¿sí? Abraham es la persona que Dios llama y escoge Dios para a partir de Abraham, desde Abraham en adelante, nacerían naciones bendecidas, ¿sí? Dios bendeciría a su pueblo a partir de Abraham, conformado por las 12 tribus de Israel, que nacieron, las 12 tribus de Israel nacieron de los 12 hijos de Jacob, y Jacob fue hijo de Isaac, de este personaje que estamos hablando ahora, e Isaac fue hijo de Abraham, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia ustedes leerán muchas veces que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿sí? Es decir, Dios de generaciones. Dios es Dios de generaciones. Eso nos está diciendo esto también. Muy bien, entonces, ahora estamos en el segundo eslabón de esta generación. Después de Abraham, del hombre que Dios llama de la tierra de Ur de los Caldeos, allí en el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham y le da a Abraham una promesa. Le dice a Abraham que le va a dar un hijo, del cual levantará naciones bendecidas, va a bendecir en ese hijo, va a bendecir naciones, ¿sí? Y de esas naciones vendrá el Salvador del mundo también. Ahora, la simiente de Abraham que bendeciría a las naciones de la tierra, que es Jesucristo, la simiente y el heredero de Abraham. Muy bien, pero resulta que Abraham era viejo y su esposa también, pero además era estéril. Entonces, era un hecho imposible que ocurriera. Era un hecho que humanamente no tenía ningún sentido, ¿sí? Cuando Dios llama y habla a Abraham y le dice, Abraham, yo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, te daré naciones de tu descendencia. ¿Cómo le iba a dar naciones si él era viejito y su esposa también? Ya no estaban en edad de ser papás y encima era estéril. La viejita era estéril, entonces era imposible que tuvieran hijos. Sin embargo, la palabra del Señor, como todos sabrán, aquellos que han leído esta historia, dice que Abraham creyó a Dios. Le creyó a Dios, ¿sí? Abraham creyó a la promesa, le creyó a Dios e hizo obediencia al mandato de Dios de salir de esa tierra donde él estaba, una tierra de paganos, una tierra idolátrica, en busca de una tierra que sería últimamente la herencia que Dios le daría a Israel, ¿sí? Esta herencia, esta tierra bendecida que fluye leche y miel, fue la que Noemí, con su esposo Elimelec, rechazaron para irse a vivir con el enemigo, a las tierras de Moab. Muy bien, pero aquí vemos, volviendo bastante más atrás, ¿sí? Porque esto ocurrieron varias generaciones más atrás, aquí vemos a Isaac, el segundo eslabón generacional después de Abraham. Vemos a Isaac que está teniendo una experiencia de opresión por el hambre, ¿sí? Y también nos dice el texto, en el versículo 1 del 26 de Génesis, que hubo un hambre antes en los días de Abraham también. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir este texto cuando nos dice hubo hambre como también aquella hambre? O sea, como lo hubo en los días de Abraham, hubo un hambre ahora también en los días de Isaac, de su hijo Isaac. No nos dice el texto si Isaac estuvo presente en esos días de hambre. Si estuvo presente y sufrió las consecuencias de aquella hambre, el hambre es algo traumático que marca la mente de un niño. Si hay cosas traumáticas en la vida de un niño, una de las cosas muy fuertes es el hambre, que marca al niño. Hasta biológica y orgánicamente marca a un niño. Pero también lo marca psicológicamente muy fuerte cuando se pasa hambre. Si alguno de ustedes tuvo alguna oportunidad así de pasar
una necesidad de llegar a sentir hambre y no tener que comer, es desesperante, amados. Es desesperante. Yo recuerdo de niño cuando mis padres se separaron 500.000 veces porque tenían una relación enfermiza y se separaban y se juntaban, se separaban y se juntaban. Yo perdí la cuenta la cantidad de veces que lo hicieron. Y en esas idas y vueltas de mamá y de papá, en esas idas y vueltas, yo era el que quedaba dando vueltas, ¿sí? Porque era el mayor de los 3 hermanos. Y mamá siempre se llevaba a los dos más chiquitos, que eran los más vulnerables, podríamos decir, y yo quedaba dando vueltas solo, y muchas veces pasé en esos días de soledad de papá y de mamá, siendo un adolescente, un preadolescente, con 12 años, con 11 años, pasé hambre. Y era horrible pasar hambre. Y saben, una de las experiencias, les cuento una de las experiencias que tenía. No sé si esta tarde está conectado Juan Carlos aquí, Juan Carlos Castro. Si estás, por favor, abrí el micrófono para la cámara para que te puedan ver los hermanos. Juan Carlos, él suele conectarse, él es también de la provincia de Buenos Aires, de San Miguel, pero él era mi vecino en aquellos años. Él era mi vecino. Y él, por la noche, llegaba de trabajar, de madrugada, recuerdo, muy tarde, llegaba de trabajar tipo 1:30 de la madrugada, más o menos 1:30 de la madrugada, y yo lo esperaba, a Juan Carlos, lo esperaba en aquellos años, yo lo esperaba en la esquina de casa, en la vereda, teníamos una pequeña roca allí de cemento en la vereda, y yo me sentaba allí, siendo un adolescente, a fumar colillas de cigarrillo que juntaba de las paradas de colectivo. Ay, pastor, esas cosas hacía usted. Sí, amados. Esas cosas vive uno cuando está sin Cristo, cuando uno se cría en este mundo con padres que toman malas decisiones en la vida y los hijos sufren esas consecuencias. Entonces, siendo yo un pequeñito de 12 años, juntaba las colillas en las paradas de colectivo, porque en esas paradas la gente cuando venía el colectivo o el bus, la micro, no sé cómo le dirán en el país donde ustedes están, ¿sí? El transporte, el camión, ¿sí? que lleva gente. Entonces, allí la gente cuando estaba fumando, ya cuando venía el colectivo tenían que tirar el cigarrillo y tiraban a veces la mitad de un cigarrillo, a veces cigarrillos enteros y a veces una pequeña colilla. Y yo juntaba esas colillas para fumarlas mientras engañaba a mi estómago con eso, mientras esperaba a mi vecino, a mi amigo Juan Carlos. Lo esperaba porque él siempre que llegaba me invitaba a cenar con él. Y de esa manera yo me alimentaba y comía en esos días. Entonces yo sé lo que es llegar al momento de la desesperación y del hambre, sé lo que aprieta esa situación, esa circunstancia, y sé las malas decisiones que uno puede tomar bajo esas circunstancias. Bajo esas circunstancias, el enemigo viene y se presenta con oportunidades de prostitución, con oportunidades de drogas, con oportunidades de cosas corruptas, corrupción, para poder salir de circunstancias como esas. Entonces, ahora vemos aquí en este personaje bíblico que está pasando por una situación como esta, desesperante, hambre. Y el hambre te mueve, el hambre te saca, el hambre te moviliza, te lleva a buscar una solución. Buena o mala, pero al fin una solución, ¿sí? Entonces Isaac dice que en aquellos días, cuando hubo hambre, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y en sus planes estaba seguir camino a Egipto. En sus planes estaba salir de esa tierra, ¿sí? Fue a ver al rey para despedirse y seguir camino a Egipto, porque Gerar estaba en ese momento atravesando una sequía y un hambre impresionante. Entonces se movilizó este varón. Isaac dijo, vamos, nos levantamos y salimos de aquí, vamos a salir a buscar una solución. Hay que hacer algo, hay que buscar una solución, hay que tomar decisiones sobre estas circunstancias porque si no vamos a sufrir el hambre y vamos a sufrir estas circunstancias adversas y dolorosas. En estas situaciones que Dios se le cruza en el camino, el versículo 2 dice que se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová. ¿Está escuchando? Se le apareció Dios. La aparición de Dios en aquellos tiempos, en la antigüedad, en el antiguo pacto, también se la denomina como la aparición del ángel de Jehová. ¿Sí? Se le aparece Dios y le habla Dios a Isaac.
y le dice, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Esa decisión que estás por tomar por causa de esta circunstancia de hambre es errada. No desciendas a Egipto, Isaac. No desciendas a Egipto. Imagínense, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que estamos por ahí viendo una solución, una luz al final del túnel? Ahí estamos como avisorando una potencial solución a nuestro problema y viene una ley del Señor o viene una palabra del Señor que nos dice, no, si haces eso vas a errar, ojo, porque estás yendo contra mi voluntad. Es decir, Dios, pareciera como que Dios viene a frustrarnos nuestros planes. Pareciera como que Dios es el aguafiestas en estos casos y viene para ponernos trabas y que no podamos realizar nuestros proyectos personales. Pero ¿cómo? ¿Cómo es esto si que Dios quiere bendecirme? No es que Dios quiere que yo sea bendecido y próspero y qué sé yo. ¿Cómo es esto? Y viene Dios y me dice, no hagas eso que estás pensando hacer. ¡Ay, qué duro que es esto, Dios mío! Es terrible cuando el Señor viene y se te cruza en el camino y te frena. Te frustra el plan. Tú ya tenías la solución en camino, tú ya tenías todo proyectado, tenías un proyecto de vida por delante, el proyecto de Isaac era llegar a Egipto y solucionar su problema. Sin embargo, Dios le dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, le dice. Habita en la tierra que yo te diré. Ok, entonces cuando uno tiene un encuentro con Dios de esta manera, ¿no? Y que Dios te dice, no, pero al mismo tiempo te dice, habita en la tierra que yo te diré, entonces uno guarda la esperanza, guarda la esperanza de que Dios te va a decir que habites en una tierra precisamente con las características de bendición, una tierra que fluye leche y miel precisamente, una tierra fructífera donde se me va a pasar el hambre, ¿sí? Donde se me va a cortar esta hambre y esta circunstancia miserable en la que estamos se va a acabar. Sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra. ¿Dónde estaba él? En Gerar. En la tierra donde había hambre, en la tierra seca y desierta, en la tierra que tenía los cielos cerrados y no había lluvia, en la tierra donde no había recursos para solucionar el problema, Dios le dice a él, habita en esta tierra de hambre, seca y desierta que no produce nada en este tiempo, en esta tierra de hambre quiero que te quedes a habitar como forastero. Y luego le dice, yo estaré contigo y te bendeciré. Yo estaré contigo y te bendeciré. A ver, vamos a usar la lógica, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Nosotros humanamente siempre queremos ser lógicos. La lógica, ¿qué me dice? Que si me quedo acá en esta tierra de hambre, desierta, seca, polvorienta, cielo cerrado, no hay lluvia, todo el mundo se está muriendo de hambre, y de pronto viene Dios y me dice, quédate aquí. Yo pensé que me iba a decir que me iba a llevar a otra tierra, a otro lugar donde iba a haber recursos y bendición. No, Dios me dice, quédate aquí. Y lo único que a mí me puede garantizar que nada malo me va a pasar es que Él me promete que va a estar conmigo. ¿Es suficiente que Dios nos prometa que va a estar con nosotros cuando delante nuestro tenemos un desierto? ¿Será suficiente? Bueno, el Señor, teniendo misericordia de esa mente lógica que todos tenemos, de esa mente humana y de tanto nivel de terrenabilidad que tenemos, ¿sí? Dios todavía le dice a Isaac, bueno, mira, no solamente voy a estar contigo, Isaac, además te voy a bendecir. Bueno, está bien, pero no lo estoy viendo, Señor. No lo estoy tocando la bendición, no la estoy tocando, no la estoy comiendo la bendición, no estoy saciando mi hambre con tu promesa, Señor. No estoy saciando mi hambre, Señor, Tú me prometes estar conmigo y que me vas a bendecir, ¿ok? ¿Qué más le dice Dios? Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia en esta tierra, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, donde ahora estás como forastero, yo te las voy a hacer tuyas, te las voy a dar a tu descendencia. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente.
por cuanto oyó Jehová mi voz, perdón, Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Acá está el tema. Fíjense esto. Dios se le aparece a Isaac y le dice, mira, ¿sabes? Yo tengo un compromiso de bendecirte a ti. Yo a ti te tengo que bendecir. Ok, Señor, buenísimo, excelente noticia. Estoy abierto a que me bendigas, Señor. Bien, yo te voy a llevar, te voy a decir la tierra donde tú vas a habitar. Mi mente lógica dice, wow, Señor me ha preparado seguramente un huerto, un vergel, un lugar, un oasis, no sé, algún lugar donde voy a estar súper bendecido. ¿Sí? Y el Señor me dice, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque yo hice un juramento, dice Dios. Yo hice un juramento con tu papá. Yo hice un pacto con tu papá. Hice un juramento que más tarde nosotros lo venimos a conocer como el pacto abrahámico. ¿Sí? Yo hice un pacto con tu papá. Tengo un compromiso de cumplirlo. Y para cumplir el juramento que tengo con tu papá, te tengo que bendecir a ti, Isaac. Y tengo que bendecir tu descendencia. Y te tengo que dar herencia, te tengo que dar tierras en herencia, no solo a ti, sino también a tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué papá que tenía Isaac!, ¿no? Ahora, Dios no solamente le dice, yo juré bendecir la descendencia de Abraham, sino que él también da la razón por la cual la bendición venía sobre Isaac a causa de su padre. En el versículo 5, Dios le dice a Isaac, por cuanto oyó Abraham mi voz, por cuanto oyó tu papá mi voz, y guardó tu papá mis preceptos, y tu papá guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso, yo ahora tengo la obligación de bendecirte a ti. ¿Habrá estado agradecido Isaac en ese momento del papito que tenía? Este no era Elimelec. Este no era como Elimelec que tomaba malas decisiones, que tenía nombre de que Dios era su rey, pero que lejos estaba de esa realidad. Sin embargo, Abraham había tomado una decisión extraordinaria en su vida. Oír a Dios, guardar su palabra, ser obediente, ¿sí? Y esto traería consecuencias sobre Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! Pero el problema fue cuando la mente racional de Isaac lo confrontó con lo que Dios le dice a Isaac. Parece que a Dios le gusta jugar con los imposibles, ¿no? Porque primero le dice a Abraham, mira, le dice, lo sacó, dice, a un lugar espacioso, abierto al cielo, que pudiera mirar el cielo, y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas. No, es imposible contar las estrellas. Bueno, como esa cantidad de estrellas, que es imposible de contarlas, así te voy a bendecir a ti con tu descendencia, Abraham. ¿Qué? Si yo soy viejo y mi esposa es vieja. Es más, cuando Dios estaba hablando con Abraham y le estaba diciendo esto, dice que Sara estaba escuchando. El texto bíblico dice que Sara estaba escuchando dentro de la tienda, y la viejita, cuando escuchó que Dios dijo, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontable. ¿Qué hizo Sara cuando estaba dentro de la tienda en ese momento? Se rió, dice. Se rió de lo que Dios decía. Y pensó en ese momento, siendo yo vieja, dice, voy a venir a tener placer con mi esposo a esta altura de mi vida. El viejito ya pasó a la historia, el viejito ya. Pero Dios es Dios de muertos, Dios resucita también a los muertos. Así que el Señor le dijo a Abraham, mira Abraham, te voy a dar descendencia, Abraham. Te voy a dar descendencia, te voy a hacer resucitar, viejito. Y a tu viejita la voy a hacer mamá de multitudes. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué pedazo de promesa! Una cosa impresionante e increíble, algo que no se podía creer con la mente racional. Sin embargo, Abraham creyó. Y se fortaleció en fe, dice la palabra en Romanos. Dice, se fortalecía en fe dando gloria a Dios, porque consideraba su cuerpo. O sea, él miraba su cuerpito, que ya estaba entrando en la ancianidad, 100 años, imagínense, y todavía no venía Isaac.
Así que Abraham se miraba el cuerpito, seguramente tendría arrugas en las arrugas, ya a esa altura, hasta las arrugas las tenía arrugadas, y en ese momento, considerando su cuerpo, dice, daba gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué ejemplo maravilloso de ese papá Abraham, que creyó esperanza contra esperanza, que creyó que lo imposible podía ocurrir. Y lo imposible ocurrió. Y un día su boca fue llena de risa, porque justamente el nombre Isaac, este hijo, esta palabra Isaac, este nombre significa eso, risa. Su boca se llenó de alegría y de risa cuando vio a ese hijo. Pero llegó un momento en que el muchachito ya crecido, Dios lo llama a Abraham y le dice, mira Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Así que ve al monte, prepara un altar y me lo ofreces en holocausto. ¿Qué? No solamente había que matarlo, sino además había que quemarlo todo, quemarlo completo, hacerlo ceniza. Al hijo de la promesa, al hijo del que Dios le había dicho que le iba a levantar descendencia, iba a hacer naciones y qué sé yo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Otra vez Abraham obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Esto es algo asombroso, hermanos, asombroso. La entrega que Abraham tenía para Dios era increíble. Si Dios hoy te pide uno de tus hijos, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si Dios me pide a mi hijo, Dios mío, no quiero ni que se me cruce la idea por la cabeza. Sería desesperante algo así. Sin embargo, a Abraham Dios le pide el hijo y Dios se dispone a entregar a su hijo Isaac en sacrificio. ¿Pero por qué? ¿Qué lo movió a Abraham a hacer esto? Abraham dijo que si Dios me dijo que Dios me iba a levantar descendencia de este, y si Dios lo tiene que levantar de la ceniza, me lo va a levantar de la ceniza y me va a dar descendencia de este. Es decir, Abraham con ese acto estaba diciendo, Dios es fiel. Yo no sé cómo voy a salir de este problema, en otras palabras, no en palabras más coloquiales, no sé cómo voy a salir de este problema, dijo Abraham, no sé cómo sucederá, pero yo sé que Dios proveerá la salida, yo sé que Dios proveerá la solución a este problema, yo le creo a Dios y punto. Y si Dios me dice que lo tengo que sacrificar, lo sacrifico. Y llegó el momento en que Abraham prepara el altar, acomoda la leña, acomoda todas las ramas y leñas que eran necesarias para el holocausto, coloca al niño allí, al muchachito allí sobre estas ramas, estas leñas, y cuando se disponía con el cuchillo para ya sacrificar a su hijo, el ángel lo frena y le dice, no lo hagas, no toques al niño. Fíjense hasta qué punto lo llevó el Señor en esta prueba, hasta qué nivel lo probó Dios. Le dijo, ya está, ya es suficiente, has sido probado y has pasado la prueba. Nunca se olvide, amado, amada, nunca se olviden ustedes que Dios no pondrá sobre nosotros pruebas más difíciles o pruebas o cargas más pesadas de las que nosotros podamos llevar. ¿Sí? Nunca se olviden de eso. Así que cuando Dios te llama a creer lo imposible, créelo. Créelo. Créelo, porque Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Si Dios te dice, haz esto, hazlo. Sé obediente. Porque aunque tu mente racional no lo entienda, no lo comprenda de momento, miren, se los dice alguien que desde el primer día que me convertí a Cristo, si hubo algo que a mí me llamó mucho la atención es Romanos 12 cuando dice que nuestro culto a Dios es racional. Entonces, de alguna manera yo siempre busco razonar y entender al Señor, entender su palabra, entender su voluntad, razonar todas estas cosas, ¿sí? Pero me encuentro con que muchas veces el razonamiento humano, terrenal, la lógica humana no nos alcanza para entender la lógica de Dios. La lógica de Dios y el pensamiento de Dios, dice su palabra, es más alto que el nuestro. Es más sublime que el nuestro. Hay cosas que no podemos comprender de momento. En esos procesos que estamos viviendo, no lo podemos comprender. Pero aquí vemos cómo Dios respondió a Abraham y cómo Dios se comprometió a bendecir su descendencia
¿sí? Y en este caso vemos a Isaac recibiendo el beneficio de un padre que tomó buenas decisiones en aquellos tiempos. Un padre que supo oír y obedecer el mandato del Señor. Muy bien, ¿cuál fue esa promesa? Vamos a verla en Génesis 12, por favor. Génesis 12:1 dice así. Este es el pacto, el juramento que Dios había hecho con Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense que esto que estamos leyendo aquí fue exactamente lo que le pasó a Isaac. Dios le dijo las mismas palabras y lo bendijo de esta manera. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta era la promesa que Dios le había hecho a papá Abraham, ¿sí? Al padre de Isaac. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Teniendo el ejemplo de un padre que oía a Dios y obedecía a Dios, aún en las circunstancias de hambre como las que él también había vivido. ¿Qué hizo Isaac? Fíjense qué importante ahora el ejemplo de un padre que toma buenas decisiones dirigidas por el Señor. El versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Es decir, ese texto nos está diciendo que Isaac oyó, creyó y obedeció. ¿Qué hizo Isaac? Oyó, creyó y obedeció. Para que no se olvide, oco. Acuérdense de esta palabra, oco. Oco, con C de casa, oco. Oyó, creyó y obedeció. Oco. Si usted se graba oco, no se va a olvidar más. Oyó a Dios, creyó a Dios y obedeció a Dios. Igual que su padre Abraham. Qué maravilloso esto. Cuando los hijos ven ese ejemplo en nosotros, los padres, cuando los hijos ven a los padres buscando la dirección de Dios en una situación o circunstancia adversa, de opresión, de dolor, de aflicción, algo que puede estar viniendo por delante, y en estos tiempos, amados, esta palabra viene a ser muy oportuna para nosotros, pues estamos en días difíciles, estamos en días en que las circunstancias nos pueden hacer tomar decisiones bajo presión y decisiones que pueden traer resultados tremendos. Entonces, mis queridos amados y hermanos, por favor, a la hora de hacer un proyecto de vida, que tu socio en la vida sea Dios. Que Dios sea el que esté contigo en ese proyecto y que Dios te bendiga como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Abraham. ¿Sí? Si Dios te dice, mira, siembra en este desierto y tu mente dice, pero ¿cómo Dios me va a pedir que haga esto? ¿Cómo es posible que Dios me diga que siembre en esta tierra seca, polvorienta, sin lluvia, tierra de hambre? ¿Cómo es posible que Dios me pida esto? ¿Cómo es posible, habrá pensado Abraham, que yo siendo viejo de 100 años y mi viejita de 90 y encima estéril, que tengamos prole, que tengamos hijos, que tengamos descendencia? ¿Cómo es posible? Sin embargo, eso fue posible. Dios fue fiel a su promesa, vino el hijo de la promesa y vino la bendición de Dios sobre Isaac porque el padre había tomado buenas decisiones y Dios había hecho un juramento con ese papá, que había creído, que había oído, creído y obedecido. Oco, recuérdense, oír, creer y obedecer. Esa es la clave, oír, creer y obedecer. Esto es lo que aprendió Isaac, oír a Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Ese fue el ejemplo que papá le dio a él. Su papá Abraham le había dado este ejemplo de vida. Entonces, no dice que Isaac haya cuestionado en nada a Dios. No dice el texto aquí y su contexto no nos dice que Isaac le dijo a Dios, pero Dios, ¿cómo se te ocurre? Mira, si estamos en pleno desierto, mira, ¿cómo es posible que aquí nos vas a bendecir? No. Ni preguntó cómo, nada. Él simplemente obedeció el mandato de Dios. ¿Qué hizo Isaac? Sembró en Gerar. Sembró en el desierto. Sembró en la tierra seca. Sembró en aquel lugar, dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová.
El solo hecho de cosechar en una tierra seca, aunque sea poca cosecha, ya es una bendición. Ya es una bendición, ya es un hecho de bendición. Pero el texto nos dice que no solo cosechó, sino que además la cosecha fue de 100 por 1. Supongamos que haya sembrado una semilla de trigo, cada semilla de trigo le rindió ese año 100 semillas por cada una de las que sembró. Imagínense la cantidad que cosechó Isaac aquel año. En consecuencia, ¿qué ocurrió? Versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora, aquí hay una cosa que hay que hacer separación y aclararla para comprenderla bien. Fíjense que nosotros, los occidentales, generalmente cuando hablamos de prosperidad, relacionamos la prosperidad ¿con qué? Con money, ¿sí? Con dinero. Relacionamos la riqueza con la prosperidad. Sin embargo, Dios hace separación. Dios separa la riqueza de la prosperidad. Porque una persona puede ser próspera en muchísimas áreas de su vida y no tener un centavo. ¿Sí? Hemos aprendido, ¿sí? Si vamos al diccionario, inclusive, ustedes busquen en el diccionario la palabra prosperar o prosperidad y van a ver que el significado de prosperar es curso favorable de las cosas. Por eso Dios, en su gran sabiduría, Él separa estas cosas. Una cosa son las riquezas y otra cosa es la prosperidad. Porque aquí el texto nos dice exactamente eso. Dice que el varón se enriqueció. Eso sí habla de money. Eso sí habla de dinero. Eso sí habla de gran capital que le produjo como ganancia la cosecha. Pero luego dice, fue prosperado. Se enriqueció y fue prosperado. Es decir, sus finanzas tomaron un curso favorable, claro que sí, pero no solo sus finanzas, sino que la vida de Isaac fue prosperada, la vida de Isaac. ¿Recuerdan ustedes el texto de 3 de Juan, verso 2, cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? Entonces, ¿cuál es el condicionante? Que primero tiene que prosperar ¿qué cosa? ¿Qué parte de nuestra vida? Nuestra parte almática y espiritual. Si yo prospero almática y espiritualmente, entonces todas las demás cosas van a ser añadidas. Voy a tener buena salud, voy a tener prosperidad también aún en el área de las riquezas, pero también en todas las áreas de mi vida voy a ser prosperado si me ocupo de la vida espiritual. Si yo me ocupo de la vida del espíritu, todas las demás cosas entran en bendición. Y esto fue lo que ocurrió en la vida de Isaac. ¿Me entienden? Por eso está el condicionante. Allí vemos en 3 de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ok, eso es un potencial. Y que tengas salud, es un potencial. Conforme a cómo prospera tu alma, es un condicionante. Eso es un condicionante. Es decir, esta es la condición. Prospera tu alma, prospera tu vida espiritual, prosperan las demás cosas. Prosperan las demás cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Que andamos detrás de la prosperidad de las demás cosas generalmente y nos olvidamos del reino de Dios. ¿Y Jesús qué dijo? Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo funciona el Señor en relación con sus hijos? Dios no quiere que le falte nada a ninguno de sus hijos. Dios no quiere eso. Así que si en este momento te está de alguna manera atormentando la idea de que en algún momento te va a faltar, de que en algún momento vas a pasar hambre, de que en algún momento vas a pasar necesidad, este es el tiempo exactamente en el que tenemos que aferrarnos a Dios más que nunca para tomar decisiones en Dios, para tomar decisiones en el Espíritu, para tomar decisiones bendecidas, para que realmente, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se nos añadan en la vida. Así que deja de lado el afán, como dijo Jesús, deja de lado la desesperación. Eso es para los gentiles, dijo Jesús. Eso buscan los gentiles. Ellos andan detrás de las riquezas desesperados, ¿sí? Y temerosos, miedosos, amedrentados por las circunstancias.
Pero eso no es lo que yo quiero para ti, dice el Señor. Yo quiero para ti que seas bendecido. ¿Tú qué dices? Amén, Señor, yo también quiero lo mismo. Ok, entonces siembra en el desierto, te dice Dios. ¿Cómo, Dios mío? Yo quiero que sea lógico. Yo quiero que la forma que tú me bendigas tenga una lógica, sea una forma en que cierre en mi mente, que en mi mente yo pueda decir, sí, bueno, efectivamente esto me parece lógico, esto es racional, esto me cierra, matemáticamente me cierran los números. Pero a veces Dios te lleva a actuar en un acto de arrojo en la fe, probando tu fe, observando tu corazón. Si eres capaz de desprenderte de todo por ir a hacer la voluntad de Dios, Dios lo hace. Dios nos prueba de esa manera, está escrito. Dios te puede pedir tu Isaac. Tu Isaac puede ser aquello que tú amas, aquello que no quieres soltar, aquello que te aferraste a eso como esperanza de vida, como proyecto de vida. Puede ser ese tu Isaac y Dios te dice, hoy quiero que me lo quemes todo, ahí, que lo pongas en el altar, lo quemes todo y me lo ofrezcas a mí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a degollar tu Isaac? ¿A quemarlo todo? ¡Wow! Es tremendo eso. Es tremendo que Dios nos pida semejante cosa. Pero ¿qué nos dice el texto? Que pidiéndonos Dios semejante cosa, Dios solo está probando nuestro corazón. Nosotros que ahora tenemos la oportunidad de observar esos ejemplos, tenemos ventaja sobre Abraham, porque Abraham no tenía una Biblia donde leer una historia paralela a la de su vida. No tenía una Biblia para decir, bueno, Dios un día hizo algo parecido con otro y no le permitió ofrecer a su hijo. Así que yo en la misma línea voy a hacer esto porque creo que no, Abraham no tenía esa experiencia de un pasado o de un antepasado para aferrarse a la experiencia. No, pero nosotros sí. Tenemos la experiencia de Abraham y tenemos la experiencia de Isaac también. Que ambos oyeron, creyeron y obedecieron. Y Dios los bendijo con abundancia. A los dos Dios los bendijo con abundancia. Se enriqueció, fue próspero, fue engrandecido y fue hecho muy poderoso. Fue tan grande la bendición que recibió que dice que despertó la envidia de sus vecinos. Así que agárrate, porque vas a ser bendecido hasta que te envidien. Si haces lo que Isaac hizo, si haces lo que Abraham hizo, agárrate porque hasta te van a envidiar. Hasta te van a envidiar de tanta bendición que hay en tu vida. ¿Quieres eso para ti? ¿Quieres eso para tu hijo? ¿Cuál es la fórmula? OCO. Oigo, creo, obedezco. Oigo, creo, obedezco. Si llevamos a cabo esta fórmula en nuestra vida, la palabra de Dios se compromete en su palabra a bendecirnos. De hecho, dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Dios es el que bendice con riquezas. Así que esa idea de que para ser cristiano hay que ser pobre, sácatela de la cabeza, por favor. Sácatela de la cabeza. Ahora, ser pobre y ser cristiano no quiere decir que estés en pecado. Tampoco permitas que entre en tu cabeza esa errada idea y errada doctrina que muchas veces se enseña también, de que porque estás en pobreza estás bajo maldición, o que Dios te cerró el cielo, Dios no te escucha, Dios no te ama. No. Puedes leer claramente en Hebreos 11, cuando habla del listado de los héroes de la fe, vas a encontrar que allí dice que por causa de la fe, esta fe que fue tan grande y tan maravillosa que fue escrita en ese listado de héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, puedes encontrar allí que dice que algunos por la fe anduvieron pobres. Pobres. Hay momentos, amados, en que por vivir en fe pasamos también por pobreza. Porque nos negamos a ser corruptos como el mundo, porque nos negamos a hacer pactos con impíos, porque nos negamos a prendernos con el sistema del mundo, porque nos negamos muchas veces a no entrar en pacto con el diablo y su sistema mundano y terrenal corrupto,
entonces pasamos por procesos de pobreza. Por causa de guardar la fe, estamos pasando por pobreza. Ahora, ¿usted qué cree que hará Dios con aquellos hijos que están siendo probados en un estado de pobreza por haber guardado la fe? Obviamente que Dios proveerá, Dios bendecirá, Dios te sacará a abundancia, como dice el salmista David. Dios te sacará a espacio ancho, espacioso y bendecido. Dios lo hará. Créelo, aunque estés pasando por pobreza. Nosotros pasando por pobreza vivimos los milagros más grandiosos. Ayer le contaba a un pastor justamente la experiencia que tuvimos cuando yo renuncié a mi trabajo para dedicarme al ministerio. Hermanos, usted no se imagina lo que fue esa locura. Yo en este momento, hace 5 años atrás, ya estaría jubilado cobrando más o menos $1.200 por mes de jubilación, porque estaría cobrando el 100% de mi jubilación, ¿sí?, en la policía donde yo trabajaba. A los 47 años yo ya me retiraba, porque yo entré jovencito. A los 20 años entré en la policía. Entonces, yo 47 o 48 años, si hubiese hecho una carrera como corresponde, me retiro con el 100% y estaría en este momento cobrando un buen sueldo, panza arriba, disfrutando los últimos años de mi vida. Pero resulta que me encuentro en el camino de esa profesión, me encuentro, ¿qué dices allí? 45 años, mira, allí me está corrigiendo María Eugenia, justamente. 45 años, justamente, porque María Eugenia es la que trabaja en las jubilaciones de la gente que está en María Eugenia la abogada, es la que justamente hace los trámites de jubilación de los policías. Entonces, hace más años, hace 7 años que yo estaría disfrutando de mi jubilación. Y sin embargo, el Señor nos llama al ministerio con mi esposa y un día en ese cortocircuito que teníamos porque mis tiempos no me daban para poder atender a la iglesia y un día tuve que poner en la balanza o la carrera o el ministerio. Y el ministerio significaba una iglesita que recién comenzaba con 6, 7 personas más o menos que tenía la congregación, pobres. Yo en ese tiempo tenía un ingreso, no sé, equivalente ahora, no tengo idea cuánto estará ahora cobrando un policía en actividad, pero pongámosles $1.000. Bien, en la iglesia yo tenía $10 de ingreso. $10 contra 1.000. ¿Qué mente lógica, qué mente racional va a cambiar una cosa por la otra? Un loco hace una cosa como esa. Un día tomé la decisión, junto con mi esposa, y dijimos, si tomamos mal la decisión nos vamos a hacer cargo. Pero si esta decisión la estamos tomando en el Señor porque sentíamos la seguridad en nuestro corazón de que la teníamos que tomar, si la estamos tomando en el Señor nos va a bendecir. Así que tranquila, tranquila, decía mi esposa, que el Señor no sé de dónde, pero va a sacar para poder bendecirnos. ¿Saben qué ocurrió en ese tiempo? Yo hice mi expediente pidiendo la baja, lo envié al departamento de personal de la policía para solicitar mi baja. Entonces me llama el jefe de policía de la provincia. El jefe me llama. Me cita a su estudio, a su oficina. Yo no lo conocía al jefe personalmente. Pero para que te llame el jefe de toda la provincia, es por algo muy importante. O sea, el jefe no llama a una persona por cualquier cosa. Y me llama el jefe a su oficina. Me cita a su oficina, yo llego, me cuadro, saludo al jefe allí, me hace tomar asiento, tomo asiento. Me dice, ¿usted es fulano de tal? Sí, señor. ¿Usted solicitó la baja de servicio? Sí, señor. Me dice, ¿me podría explicar por qué motivo? ¿Ha tenido algún problema aquí en la policía o algo así? No, señor, ningún problema. Pero ¿y cuál es el motivo por qué se retira? Entonces yo le conté que era cristiano, le conté mi experiencia, le conté la situación que estaba viviendo y que tenía que tomar una decisión, y la decisión que tomaba era servir al Señor en la iglesia. Ya hacía 1 año que yo estaba a cargo de la congregación. Entonces el jefe me quedó mirando al principio como diciendo, estoy frente a un loco fanático, fundamentalista, no sé, debe tener alguna bomba por ahí escondida en alguna parte este loco. ¿Sí? Me miró así primero y luego de que me observó así unos segundos me dice, a ver, me dice, pero ¿a usted le van a pagar un sueldo para que haga esa tarea? ¿Están escuchando bien? Me parece que hay algunos hacen señas que no escuchan bien. ¿Escuchan? ¿Escuchan bien? ¿Ahora sí?
Ok, todos se están escuchando bien, así que el que me hace señas allí que no escucha bien, algo está pasando en su parlantito. Bien, resulta que el jefe me dice, ¿a usted le van a pagar? Me dice, por ese trabajo que va a hacer como pastor. No, no me van a pagar. Me dice, pero aquí usted tiene un sueldo. Sí, señor. Y aquí tiene una obra social. No solo una, usted tiene 2 obras sociales que en esos años nos cubría al 100%, porque teníamos instituto de la provincia y teníamos también la mutual policial. Y entre uno y otro nos cubrían el 100% de todas las atenciones que necesitábamos nosotros en medicina, en todas las atenciones médicas, odontológicas, farmacéuticas, todo cubierto. El ser policía en aquellos años, no sé ahora, pero en aquellos años nosotros teníamos crédito abierto en todas partes. Todos los comercios. Yo entraba con mi credencial policial y a mí se me abrían todas las puertas. Entonces, el jefe me hacía razonar sobre eso y me dice, ¿usted sabe lo que está dejando? Y me dice que no le pagan, pero ¿cómo que no le pagan? ¿Cómo? ¿Y usted me dice, qué va a vivir? Bueno, le digo, en realidad no es que no me paguen, sino que yo recibo las ofrendas que entran a la iglesia que son destinadas para el sostenimiento pastoral. Ah, bueno, me dice, pero entonces usted recibe dinero. Bueno, sí, póngale que sí, le digo, sí, voy a recibir dinero, por supuesto. ¿Y cuánto recibe? ¿Cuánto va a recibir de dinero? Y ahí es cuando le hice la comparación. En lugar de $1.000, $10. $10. Sí, señor. Me dice, pero ¿usted pensó bien lo que va a hacer? ¿Está loco usted? Me dice, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa así? ¿Usted es casado? Sí, señor. ¿Tiene hijos? Sí, señor, tengo 2. 2 hijos tiene. ¿Y va a dejar esto para ir a servir a Dios? Me dice, y le pagan $10 por eso. El hombre estaba como que no... Y de pronto el hombre entró, no sé en qué dimensión espiritual habrá entrado, porque él era ateo, y me mira el hombre muy serio y me dice esto. Mire, me dice. Porque él lo que quería era convencerme que no me fuera. Además de eso me dijo, mire, usted me sacó el expediente que todo policía tiene, todo un historial dentro de la policía, entonces me saca el expediente y me dice, mire, una persona de su categoría, de su jerarquía, me dice, tiene de promedio anual 4, como mucho 5. La nota que uno recibe todos los años, el jefe a uno le pone una nota. Entonces, 4, 5 es la buena nota, excelente nota. ¿Sabe cuánto tiene usted? De promedio, 8, me dice. ¿Cómo vamos a perder una persona como usted en la policía? Me dice el jefe. Usted es un elemento muy importante en la policía, no tendría que irse, a usted lo necesitamos. El jefe policía diciéndome a mí que me necesitaban en la policía. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, me queda mirando en un momento seriamente el hombre y me dice, mire, usted va a ser un hombre muy próspero en la vida, me dijo. Me acuerdo de eso y me conmueve las palabras, porque él me dijo esto, usted va a ser un hombre muy próspero en la vida, me dijo. Y yo lo quedo mirando y no entendía nada. Yo digo, pero ¿y por qué me dice eso, jefe? Pues sencillamente por esto, me dice. Yo no creo en Dios, me dice, pero supongamos que hay Dios, me dice él. Si yo fuera Dios y tengo un personaje como usted, que está dispuesto a dejar todo en los beneficios que usted va a dejar por servirme a mí, que le estoy dando $10 por servirme a mí, obviamente, me dice el jefe de policía, que si yo fuera Dios, a usted no lo abandonaría jamás. Yo a usted lo bendeciría tremendamente. Yo lo escuchaba a él y decía, Dios mío, me estás hablando por la boca de mi jefe. Me estás hablando por la boca de mi jefe. Dios me estaba hablando. Dios me estaba diciendo, te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Porque lo estás dejando todo. Estás quemando tu Isaac. Me estás entregando tu Isaac. Me estás entregando lo que te bendecía, lo que te daba gozo, risa, lo que llenaba tu heladera, tus alacenas, tus hijos con ropa bendecidos. Lo estás dejando todo por servirme a mí. Y no te voy a dejar y te voy a bendecir. Dios mío, mi jefe me estaba diciendo eso, mi jefe ateo.
Señor. Mi respuesta al jefe fue, ¿sabe qué, jefe? Tomo esa palabra profética que ha salido de su boca, le dije. Yo lo creo. Y tomo esa palabra. Y voy a ser muy bendecido en la vida. Muy bendecido en la vida. Hoy, ya ni hoy, hace unos años atrás, me empecé a encontrar con compañeros viejos de aquellos años de la policía que ya estaban retirados. Me llamó la atención en algunos casos en los autos viejos que andaban, en los autos pobres que andaban, se le andaban cayendo a pedazos los autos en los que andaban. Entonces yo les pregunté, ¿qué era de sus vidas? ¿Cómo les había ido? Y muchos de mis compañeros se habían divorciado 2 o 3 veces, habían dejado 2 o 3 familias en el camino por haber sido policías, porque ser policía es muy difícil sobrellevar ese tipo de vida, y familias que quedaron en el camino por causa de esta situación, y por causa de esa misma situación, en consecuencia, los dineros no alcanzan para repartir entre tantos hijos, a veces que se van teniendo en las nuevas matrimonios que se van formando, y terminaron en pobreza y en miseria. Dios mío. Y yo estoy completamente bendecido con una esposa maravillosa que me acompañó durante todo este trayecto de vida, con 5 hijos preciosos, enriquecido en todas las cosas, bendecido en abundancia. Dios mío, qué bueno fue aquel día haber quemado, haber puesto a Isaac en el altar y haberle dicho, Señor, yo estoy dispuesto a todo, Señor, por ti. Estoy dispuesto. En esos años había pobreza, y ¿saben qué pasó? Siendo ya pastores en la iglesia, un día llego a casa. Obviamente que no alcanzaba el dinero de la iglesia, entonces como mi antiguo oficio era la peluquería, yo hacía cortes a domicilio, cortaba el pelo a domicilio para hacer unos pesos, para ayudar a la economía familiar. Y no lograba juntar un centavo en esos días, había tanta miseria en la calle, tanta pobreza había, que no lograba juntar un centavo. Un día llego a casa sin un peso, busqué solución, pedí prestado dinero, no había quien me prestara nada. Llego a casa, ya con la cabeza así, desesperado por la situación, me encuentro con mi esposa, tipo 11 de la mañana, y le digo, mamita, ¿qué queda acá en casa para comer? Y mi esposa me dice, papi me dice, queda una papa y un té, un saquito de té y una papa. ¿Se imaginan ustedes? Con los niñitos pequeños, mirando a mis hijitos ahí con hambre. Encima tenía mi hijita Damari que comía la gordita, que era tremenda. Y tenía una papa y un saquito de té. Entonces le digo a mi esposa, bueno, mira, hagamos esto. Engañemos el estómago, le dije. Hagamos el té, nos tomamos el tecito, calentamos la pancita, le digo, nos comemos un purecito con esa papa y con eso zafamos un ratito, yo salgo de nuevo a ver qué puedo hacer para buscar dinero. Estábamos preocupados por la situación. Entonces mi esposa prepara el té, lo pone en la mesa, el té estaba amargo. Le digo, ¿me das el azúcar, mamita? Le digo, porque con el azúcar uno engaña más el estómago y se energiza de alguna manera. Entonces mi esposa me dice, no queda azúcar, lo único que queda es el saquito de té y la papa. Así que nos tomamos el té amargo y lo diluimos para 4 tazas. Y la papita la hizo puré y la puso en una fuente. Entonces nos servimos en cada uno de nuestros platos y dimos gracias a Dios. Oramos y dijimos, gracias Señor por esta papita, por este puré, gracias por este tecito. Gracias Señor, porque tú nos vas a sacar de esto, Señor. Te damos gracias por esto que estamos viviendo. Nosotros siempre aprendimos desde muy pequeños en el Señor que debíamos dar gracias a Dios siempre, en todo, porque esa es su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Aunque no entiendas el proceso que estás pasando, dale gracias, no te quejes, no te desesperes, no pierdas la cabeza, dale gracias, porque de allí Dios te va a sacar en una victoria impresionante.
Ese día mi esposa preparó el purecito, lo puso allí, nos servimos, dimos gracias al Señor y como estábamos tan preocupados con esta circunstancia, nos pusimos a conversar con mi esposa mientras comíamos y tomábamos el tecito, comíamos puré y charlábamos a ver a quién podía ir a ver o qué cliente faltaba que le cortara el pelo, porque yo había hecho como una rotación de clientes, entonces tenía en agenda más o menos los días que ellos se cortaban para ir a visitarlos. Entonces le digo a mi esposa, estábamos conversando sobre estas cosas y de pronto miro que yo me había servido ya como 2 o 3 veces puré y mi esposa también, empiezo a observar que todos nos habíamos servido y yo empecé a sentir que el puré me llegaba aquí. Estaba lleno de puré, había comido puré hasta que no daba más, ya estaba pipón, como decimos aquí, de puré. Mi esposa igual, y miro la fuente, hermanos, y en la fuente estaba el mismo puré que mi esposa había puesto desde el principio. El Señor había multiplicado el puré. El puré se había multiplicado. Comimos todos hasta que quedamos saciados de comer puré y todavía el puré quedaba en la fuente. Imposible. Usted no se imagina lo que fue para nosotros darnos cuenta de eso, hermanos. Nos quebrantamos de tal manera. Llorábamos dando gracias a Dios por eso. Porque ante nuestros ojos se había multiplicado nuestra comida. Lo poco que teníamos se había multiplicado, igual que aquel día cuando con pocos panes y peces Jesús multiplicó para bendecir a multitudes. Igual que aquel milagro precioso. Hermanos, ese día nuestro nivel de fe, no saben ustedes a dónde se disparó. Imagínense, que te pase una cosa así. ¿Cómo tú puedes dudar del poder de Dios? ¿Cómo puedes dudar? Puré seguro que no nos iba a faltar nunca. Quizás íbamos a comer puré el resto de nuestra vida, pero que puré no nos iba a faltar, no nos iba a faltar. Nuestra fe creció, se explotó nuestra fe, se elevó a un nivel impresionante. ¿Fue el único día que pasamos hambre? No, porque la iglesia no creció tan rápido. Fue lento el crecimiento, lento, y lento crecían las finanzas también. Y un día, otro día, otra vez hambre. Pero ese día se juntaron más cosas todavía. Porque no solamente nos quedamos sin comida, nos quedamos sin dinero para comer y nos quedamos sin gas para cocinar. La cocina que teníamos en ese tiempo tenía un galón de gas, una garrafa de gas, ¿sí? Que se colocaba al aparato para cocinar. Y se queda sin gas. Se apaga la llama cuando mi esposa estaba cocinando esos días antes que llegáramos a ese momento extremo de no tener qué comer. Entonces mi esposa, en ese momento, cuando se queda sin gas, levanta el galón, le toma el peso y estaba hiper liviano, no había más gas. Abrió la llave, no había gas. Y mi esposa puso la mano sobre el galón de gas y oró al Señor y le pidió que hiciera un milagro. ¿Por qué no teníamos dinero? Tomó el encendedor y lo llevó a la llama de la cocina, a la hornalla de la cocina, encendió la hornalla y la hornalla encendió. ¿Saben cuántos días estuvo la llama encendida? 15 días hasta que volvimos a tener dinero, porque por los próximos 15 días no tuvimos dinero para comprar gas. 15 días, el día que tuve el dinero en mi mano para comprar el gas, se acabó el gas en la garrafa. ¿Será casualidad todo eso? ¿Será casualidad? Y en ese proceso de hambre, de hambruna que estábamos viviendo, otra vez, llego a casa un día, buscando soluciones también, humanamente hablando, y no había soluciones. Llego a casa, mamita, ¿qué queda en casa para comer? Ese día estaba peor la cosa. Me dice, papi, queda un saquito de té, otra vez, un saquito de té y un pedacito de pan, un pan que aquí se llama Felipe, que es un pan largo así, una tira de pan, un pedacito de Felipe, duro, seco y duro. Bueno, ya habíamos tenido la primera experiencia, ya el Señor nos estaba mostrando su poder en la provisión, entonces ese día, ya con un nivel de fe diferente, dijimos, ok, hagamos tecito, tomemos tecito y remojemos el pan, y después saldré a buscar soluciones y Dios nos va a bendecir. Tampoco yo sabía cómo lo iba a hacer el Señor. Prepara el té mi esposa, con ese gas milagroso que estábamos ocupando, prepara el té,
tomamos el té caliente, estábamos por remojar el pan. No, estábamos dando gracias. Terminamos de gracias al Señor. Íbamos a remojar el pan cuando tocan la puerta de mi casa. Tocan la puerta de casa. Salgo a atender. La vieja bruja que vivía al lado de mi casa. Y cuando digo la vieja bruja es porque era vieja y era bruja. Las dos cosas, ¿sí? Entonces, la vieja bruja que vivía al lado de mi casa, que ella se hacía toda la banana, así, toda la simpática. Como yo la atendía a ella y a su esposo, les cortaba el pelo, me vino a tocar la puerta, me dice, ay, hola Maxi, me dice, ¿cómo estás? Y que sea así toda simpática. Y me dice, mirá, te vengo a ofrecer algo, pero por favor, no te ofendas. Me dice, por favor, Maxi, no te ofendas. Me dice, porque, dice, mirá, vos viste cómo es mi esposo, que es tan delicado para comer, para la comida, dice, es tan delicado. Hice un asado, me dice, carne asada, y resulta que él dice que le encuentra un sabor extraño a la carne, dice que como que la carne está un poquito pasada, pero yo la encuentro que está re bien la carne, pero él no la quiere comer. ¿Vos te ofendés, me dice, si te traigo el asado para vos? Me dice la vieja bruja. Entonces yo le dije, sí, le digo, me ofendo si no me lo traes, le dije. Teníamos hambre en ese momento. Así que se fue ella y trajo, yo me imaginé, ellos eran dos nada más. Yo me imaginé que me iba a traer un platito con carne, una cosa así, suficiente para 2 personas. Me trajo una fuente de asado con una montaña de carne, llena de carne asada, chorizo, todo parrillado, no sé, una cantidad de cosas exquisitas. Y mi comida favorita es el asado, así que imagínense, en el momento, en el día de hambre, cuando tenía pan duro y té para comer, el Señor me pone una fuente de mi comida favorita en la mesa. Díganme si no fue milagroso eso. Resulta que terminamos de comer y la vieja bruja me tenía bronca a mí, ¿eh? Ella se hacía la que, ay, así, todo, pero me tenía bronca porque ella quería ser mi suegra y yo no había querido entrar en parentela con ella porque no había querido tener nada con su hija y me había casado con otra chica y me había ido a vivir justo al lado de la casa de ella. Así que imagínense, toda una historia había detrás de todo esto. Y la vieja bruja me trae el asadito. ¿Qué hicimos nosotros? Dimos gracias al Señor, oramos por la carnecita y nos empiponamos con asado ese día. Quedamos ahí, pero tirados de tanto comer carne. Un restito que quedaba se lo dimos a una perrita que estábamos criando, me acuerdo. Se lo dimos a ella, a la perrita, y al día siguiente voy a abrir la puerta del cuartito donde estaba la perrita, que era un bañito que teníamos fuera de la casa. Voy a abrir la puerta para sacarla y la perrita estaba como un globo, inflada como un globo con unos gusanos blancos así, de largos, de grandes, que le salían por el ano y por la boca. Había reventado y lleno de gusanos y gigantescos que salían. Yo quedé, wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? Yo no sé si la vieja bruja hizo algo y la terminó afectando a la perrita, no sé qué pasó realmente, pero a nosotros no nos hizo nada. El Señor nos guardó y nos bendijo con abundancia y usó a nuestro enemigo para traernos la comida a la mesa. Y la comida más rica que nosotros, la que más nos gustaba a nosotros. Esas cosas, hermanos, son las que nosotros hemos vivido, ¿sí? Y por eso tenemos una tranquilidad y una paz en el Señor de que Él nos sostiene a pesar de todas las circunstancias. Hemos pasado, miren, aquí en la Argentina, los que son de Argentina saben las crisis que pasa este país, ¿sí? Aquí las crisis son cíclicas en este país, lamentablemente, son cíclicas, ocurren cada tantos años, ocurren unas crisis impresionantes. En este mismo instante estamos saliendo de una etapa de gobierno con un 50% de inflación anual, para que se den una idea. 50% de inflación. Entramos en esta etapa, ¿sí?, con ese tipo de inflación y ahora la cuarentena obligatoria que hace ya 61 días, creo que estamos en cuarentena obligatoria, la gente no puede trabajar, no puede hacer nada. Y el Señor nos tiene aquí bendiciendo a las naciones, llevando bendición a las naciones, hermanos. Entonces, ¿cómo no vamos a dar gracias a nuestro Padre? ¿Cómo no le vamos a dar gracias si somos un testimonio vivo de bendición? Hemos sido bendecidos, pero hasta más no poder. Dios nos ha bendecido en todos los aspectos de la vida, hermanos. En todos los aspectos de la vida. Porque le oímos, le creímos y le obedecimos. No estaba en mis planes contar esta parte de mi vida, hermanos, pero creo que era oportuno. Termino con esto.
Vamos a entrar en el cierre del mensaje. Dice 1 Pedro 1:18, en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. ¿Se da cuenta de qué nos rescató Dios? Dios nos rescató de una vida sin sentido que nos habían dado nuestros padres. Vida sin sentido que nosotros aprendimos a vivir. Es decir, el patrón de conducta, el patrón cultural, el patrón de vida que nuestros antepasados vivieron, nos trasladaron a nosotros ese patrón de conducta y nosotros repetimos la historia muchas veces. Lamentablemente repetimos la historia. Ahora, ¿qué dice aquí? Que a nosotros los hijos de Dios, Dios nos rescató de ese estilo de vida. Es decir, nuestra vida hoy no tiene por qué ser una vida sin sentido. Nuestra vida no tiene por qué ser sin propósito. Hoy nuestra vida tiene sentido y tiene propósito en Cristo Jesús. Amén. Ahora, no solo Dios nos rescató de esa paternidad negativa y destructiva para nosotros, sino que además Dios nos saca debajo de esa paternidad negativa y nos da una doble paternidad a nosotros. Doble paternidad. Así que si alguno se siente huérfano, ¿sí? Si alguno en este momento se siente huérfano, se siente abandonado de la vida, abandonado de los padres, de los parientes y qué sé yo, olvídese de esa orfandad, olvídese de ese abandono, porque usted como hijo de Dios tiene doble paternidad ahora en este tiempo. ¿Cómo es eso, pastor? Vaya por favor a su Biblia, en Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1:12 y verso 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Escuche con atención lo que dice ahora. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! Hermano querido, hay gente que se persigue con esto. Hay gente que llega a la consulta pastoral y me dicen: pastor, yo soy un hijo rechazado, yo soy un hijo que no fui buscado, y cargan con eso 100 años. Que no fui buscado, que fui rechazado. Miren, llevémoslos al plano más carnal que pueda haber esta situación. ¿Saben cuántos hijos de los que existen, de todos los que están acá y que todos somos hijos, saben cuántos de estos que están acá, cuántos hijos de los que existen fueron buscados, planeados? 0,00009%, 1%. ¿Vos te creés que el día que tu papá y tu mamá biológicos estaban ahí haciendo lo que tenían que hacer, estaban pensando en vos en ese momento? Que estaban pensando en que, ay, vamos a ver qué tal nos va a salir la gordita, el gordito, cómo nos va a salir. No, querido, no estaban pensando en eso. No estaban pensando en ti en ese momento de carnalidad y pasión física, carnal, física, totalmente. En ese momento ellos estaban en otra cosa pensando. Pero ¿sabes quién estaba pensando en ti? El que te iba a dar la vida. El que te iba a dar la vida estaba pensando en ti y estaba haciendo planes contigo. Y él estaba planeando hacerte a ti un día su hija y su hijo. Por eso dice aquí el texto: los hijos de Dios no son engendrados por voluntad humana. Tú no fuiste engendrado por voluntad humana. Tú fuiste engendrado por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios fuiste engendrado. Eso dice el texto, no por voluntad de hombres. Acá no tuvieron nada que ver los hombres. Tú viniste a la existencia porque Dios mismo puso su genética en ti. Dios mismo. Tú eres hijo de Dios. Después hijo de cualquier otro. Pero primero hijo de Dios.
No importa el otro, que el otro es secundario ahora, ya pasó a segundo plano. Hoy yo soy hijo de Dios. A mí Dios me rescató de la vana manera de vivir que tenía con mis antepasados y me trajo a una nueva vida. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús con un nuevo papá. Y mi papá, por más soberbio que te parezca lo que digo, mi papá es el Dios del universo. Ni más ni menos que el Dios del universo. Ese es mi papá y tu papá. ¡Wow! ¡Qué pedazo de paternidad tenemos ahora! Entonces, con esa cosa de que, ay, que me siento huérfano, que me siento corta con eso. No más. No más. Tienes tremendo padre. Tremendo padre. Lo que hicieron nuestros antepasados allá, ellos, con sus historias. Es más, algunos de nosotros, muchos de nosotros somos hijos del error. Yo mismo, amados, es muy triste lo que voy a decir, pero yo soy producto de una relación de pedofilia. Mi padre biológico tenía 32 años cuando me engendró a mí en una nena de 12 años cuando la sedujo. 12 años tenía mamá cuando la sedujo y la embarazó. ¿Pueden hacer algo bueno de un acto de pedofilia? Lo lamento por ellos. Lo lamento por la historia de ellos. Lo lamento mucho. Pero yo no cargo con eso. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Dios del universo. Él me dio a mí una identidad. Soy embajador del reino, ministro del Evangelio. Soy pueblo adquirido, nación santa, sacerdocio. Soy rey. Todos esos títulos honoríficos me los dio mi papá. Mi papá me los dio. Mi papá. ¿Y saben por qué me los dio? No porque yo haya hecho algo para ganármelo, sino porque me ama, nada más. Porque me ama, me dio esta posición. Y es más, ¿saben qué? Mi papá me está preparando una morada celestial. Mi papá está juntándome tesoros en el cielo que van a ser eternos, de los cuales yo voy a disfrutar, porque aquí abajo me he dedicado a escucharlo, a obedecerlo, ¿sí? A creerle y a obedecerlo, y eso a mí me produce riquezas en el cielo. Algunos me miran cuando yo digo esto y dicen, el pastor está loco. Se volvió loco este hombre. No, querido. Esta es la bendita locura que hablaba el apóstol Pablo. Bendita locura. Los que creemos en esto estamos disfrutando de esto cada día. Nuestra vida, nuestras 24 horas están llenas del gozo de Dios, llenas de producción. Somos seres de luz que producimos en esta tierra esperanza y vida para otros. Las naciones son bendecidas en nosotros, los hijos de Dios. Las naciones son bendecidas en nosotros. ¿Se da cuenta? Ok. Ahora yo dije doble paternidad. Doble. Primero Dios. Ok. Ahora veamos lo que dice Gálatas, capítulo 3. Gálatas, Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 3, verso 29. ¿Qué dice allí? Lo voy a leer en la versión Castilian, que lo dice de una manera exquisita. Dice así. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo aquí? Levante la mano el que pertenece a Cristo, por favor. Levante su mano. Gloria a Dios. Ok. Para ustedes es esta palabra. Escuchen lo que dice esta palabra. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son el descendiente de Abraham. De Abraham. Si son el descendiente de Abraham, escuchen lo que dice ahora, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. ¡Wow! O sea que yo soy un Isaac del siglo XXI. Tú eres una Isaac del siglo XXI. ¿Podemos nosotros hoy estar en circunstancias parecidas a las de Isaac, donde las presiones nos pueden querer hacer tomar decisiones erróneas? Pero como Isaac, si nosotros hoy escuchamos la palabra, la creemos y la obedecemos, así como Isaac, Dios va a decir, mira, yo tengo una promesa que hice a tu papá. Yo le hice una promesa a tu papá Isaac y no le puedo fallar. Y mira,
Es más, como Dios, vieron que cuando los hombres juran por lo más preciado, lo más grande que puede haber. Y lo más grande que hay es Dios. Entonces, cuando los hombres quieren jurar por lo más preciado, lo más grande que puede haber para que el otro le crea a su juramento, a lo que le está diciendo, ¿qué le dice? Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios que voy a cumplir mi palabra. Ahora, si Dios tiene que hacer un juramento por algo más grande que Él, está en problemas. Está en problemas, porque no hay otro más grande que Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se lo juró a Abraham que lo iba a bendecir. ¿Y cómo se lo juró? Por Él mismo. O sea, Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, te lo juro por Dios, le dijo Dios. Te lo juro por Dios que te voy a bendecir, Abraham. Te lo juro por Dios, te lo juro por mí, Abraham, que yo a ti te voy a bendecir y mi palabra y mi promesa se va a cumplir en ti y en tu descendencia, que oiga, crea y obedezca. Y hoy entendemos que tenemos a nuestro papá Dios, que es el que bendice y no añade tristeza con esa bendición, y tenemos a nuestro papá Abraham. O sea que nuestro papá también es Abraham, claro que sí. Por eso es que Dios en la promesa le dijo, serán benditas en ti las naciones de la tierra. Nosotros somos esas naciones que Dios estaba teniendo en cuenta en Génesis 12, cuando le dijo que serían benditas las naciones en su simiente. La simiente de Abraham, Jesucristo. En Cristo todos nosotros somos bendecidos, juntamente con el creyente Abraham. ¡Wow! La fe en las promesas de Dios, o como diríamos hoy en día, la fe en Cristo, porque en Él es en quien se cumplen todas las promesas, es la forma de convertirnos en hijos de Abraham. La obediencia de Abraham fue la evidencia de una fe genuina. Abraham fue capaz de darlo todo, de dejarlo todo por ir a cumplir el propósito que Dios le estaba ordenando para él. Lo grandioso de esto, amados, es que nosotros podemos hacer lo mismo hoy. Si Dios te pide que sacrifiques lo más amado que tú tienes en tu vida, si Dios encuentra que estás dispuesto a dejarlo todo por Él, Dios te bendecirá como lo hizo con Abraham. ¿Por qué? El Señor Jesús nos invita a hacer esto. Fíjense, Juan capítulo 8, verso 39 dice así. Jesús dijo, si fueseis hijos de Abraham, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, ¿cómo demuestro yo que soy hijo de Abraham? Por la forma en que yo obro en mi vida de fe. Si yo hago como Abraham, oigo, creo y obedezco, entonces soy hijo de Abraham. Y si soy hijo de la promesa, Dios me bendecirá. Y cierro con esto, lectura de Hebreos capítulo 6, dice así, y ahora sí lo dice en relación directa con nosotros. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, lo que recién les explicaba. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, escuche, porque tenemos que hacer como Abraham, habiendo esperado con paciencia, no se desesperó, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente, escuche, Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, haga así con la manito, yo soy el heredero, yo soy el heredero de la promesa. Dios quiere mostrar más abundantemente en los hijos de la promesa la inmutabilidad de su consejo
y por eso interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mundo se va a ir a los caños, hermanos. El mundo se va a ir a los caños. El mundo tiene un destino profético, lamentablemente, bajo la ira y los juicios de Dios. Pero nosotros, sus hijos, estamos bajo su promesa y nosotros seremos guardados de todo mal, porque esa es la promesa de Dios y es imposible que Dios mienta. Imposible. Así que si tú actúas como Abraham, serás bendecido juntamente con Abraham. Conclusión, los hijos de Abraham son las personas de todas las naciones que ponen su esperanza en Cristo y como Abraham en el monte Moriab, por tanto no permiten que su posesión terrenal más preciada les impida obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Qué tremendas promesas nos ha hecho Dios nuestro papá. Tu papá. Tu papá. Dijimos al principio del mensaje, qué bueno, ¿no? Qué papito que tenía Isaac. ¿Cuántos no quisieran tener ese papito? Ahora entendimos que tenemos el mismo papá. No solo a Abraham, sino también a nuestro Dios como nuestro Padre. Ese es tu papá, que te cuida, te guarda, te protege, te provee, te sustenta, te sostiene, nunca te deja, nunca te abandona. Siempre está y estará contigo. Aunque padre y madre de esta tierra, dice la palabra, me dejen, aunque padre y madre me abandonen en esta tierra, con todo eso, Jehová no me abandonará. Esa es la promesa de Dios. ¡Qué maravilla, amados! ¡Qué maravilla! ¿Estás contento con esta doble paternidad que tienes? ¿Entiendes ahora la paternidad de Dios? Otra falacia, otro cuento que anda dando vuelta por ahí en el mundo cristiano hoy en día. Yo soy el padre espiritual de ustedes, yo soy el papá de ustedes, ¿sí? Usted está bajo mi paternidad. Y ese cuento lo usan para dominar la voluntad de las personas y sacar provecho de esas situaciones. No, amado. Yo no soy tu papá, no me pongas a mí en un lugar equivocado. Yo soy tu pastor y espiritualmente soy tu hermano. Punto. Él es tu papá. Dios es tu papá. Y nuestro antepasado en la fe es Abraham. Él es nuestro padre en la fe. Y Dios es tu papá. Él es tu padre. Por supuesto que la paternidad se manifiesta a través de nosotros los pastores, pero si yo me arrogo ese título, estoy pecando y haciéndote pecar a ti. Yo soy un simple hermano tuyo, nada más, que cumple un rol aquí en esta tierra y dentro del cuerpo de Cristo, nada más. No estoy ni cerca de ser tu padre. Tu padre es Dios. Amén. Él es tu papá. ¿Cómo vas a sentirte huérfano entonces? Si Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Deja de aproblemarte con tu mente chiquita y pequeñita que no sabe cómo solucionar los problemas y busca a Dios que está a 45 centímetros de ti. ¿Se acuerdan el otro día cuando les dije en el devocional que Dios está a 45 centímetros de todos nosotros? ¿Se acuerdan, no? Es la distancia que hay entre tu rodilla y el piso. Arrodíllate delante del Señor. En el caso de mi hijo, que mide como 2 metros, está a 50 centímetros, 55 centímetros de él más o menos, el Señor. Tiene una tibia y un peroné como de 50 centímetros. Pero está cerca igualmente de todos nosotros. Igualmente está cerca de todos nosotros. Si nos arrodillamos ante el papá y echamos sobre él nuestras ansiedades y le contamos, como hoy Natalia, justamente también leía ese otro devocional que les compartí estos días. La fe no niega la realidad, hermano. La fe no niega la situación que estás sufriendo.
La fe te va a sacar de esa situación. Pero la fe también te va a llevar a buscar a Dios y en Él tu solución. Y vas a contarle a Él los problemas que estás viviendo, las circunstancias que estás padeciendo, sufriendo. Cuéntale a papá tus aflicciones. Y el Señor promete que aunque sean muchas las aflicciones de los justos, de todas ellas Jehová los librará. ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Recíbelo. Recibe la bendición del Padre. Te daré abundantemente, dice el Señor. Te daré abundantemente. Miren, gloria a Dios. Vamos a orar porque esto está tremendo, hermanos. Este es un momento en que hay que orar. Ya no queda más nada que decir. Hay que orar y decirle gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por ser mi papá. Vamos, abre tu boca ahora y ora, papá. Ora a Dios y dile, Señor, te agradezco por ser mi padre. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo esta paternidad maravillosa que tengo. Entiendo las promesas y el juramento que tienes de bendecirme abundantemente y multiplicar mi vida en todas las áreas. Gracias, Padre, por esta bendición maravillosa que nos has dado de tus promesas. Señor, tu palabra dice que en Cristo Jesús tus promesas son sí y amén. Señor, en Cristo se cumplieron todas tus promesas y también lo que has prometido para nosotros en Cristo se cumplen, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, tú no fallas, tú no nos desampararás, Señor. Hombres y mujeres de esta tierra nos podrán fallar, nos podrán desamparar, nos podrán dejar solos, pero tú eres nuestro papá y tú nunca, jamás nos dejarás ni nos desampararás. Tu palabra dice, Señor, que aunque hayamos sido infieles, tú permaneces fiel. Señor, aún en nuestra infidelidad, tú eres fiel con nosotros. ¿Cómo no agradecerte, papá? ¿Cómo no agradecerte, papá? Señor, ahora te ruego por mis hermanos. Si alguno está en estado de pródigo, si alguno está, Señor, como aquel hijo pródigo, aquel hijo que se fue de casa, aquel hijo que desperdició la gracia, que desperdició la bendición, aquel hijo que no supo valorar lo que era estar en comunión con papá. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo ahora traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a ese espíritu y lo traiga con cuerdas de amor a tu presencia, Señor, porque tú como aquel Padre estás dispuesto a abrazarnos, Señor, a abrazarnos otra vez. Cuando volvemos a ti en arrepentimiento, tú estás dispuesto, papá, a restaurarnos, a ponernos vestido nuevo, a ponernos anillo, como dice allí tu palabra, ese símbolo de pacto renovado, Señor, con nosotros. Gracias porque estás dispuesto a hacer fiestas y nos volvemos a ti, Señor. Gracias porque nos estás esperando para tener misericordia de nosotros y no para derramar ira sobre nuestras vidas. Porque tu palabra dice que no nos pusiste para ira, Señor, sino para misericordia. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no darte gracias, papá? ¿Cómo no darte gracias, papá? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tanta bendición derramada en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén.